Esta semana el mercado jugó su partida maestra y muchos traders cayeron en la trampa. Te voy a estar llevando vela por vela en la temporalidad de M1 para que puedas entender dónde se ocurrieron las manipulaciones de mercado, es decir, las inducciones, dónde se sacó la liquidez y cómo podrías haber entrado de forma precisa en temporalidades intradiarias. En este vídeo voy a estar juntando intencionalidad de mercado junto con inducciones, y estos dos factores van a ser clave para que puedas tener no solo precisión en el mercado, sino también la confianza necesaria para ver cómo tus setups o tus modelos repiten una semana tras la siguiente. Y para los muchos que ya seguís mi canal de forma semanal, sabéis que traigo muy poca teoría y mucha práctica, para que verdaderamente la semana siguiente que va a entrar te lo puedas llevar y puedas empezar a aplicarlo de forma directa. Como veis en pantalla estamos viendo libra-dólar. Los que ya me conocéis sabéis que mi par o mis pares predominantes son sobre todo euro-dólar y libra-dólar. Así que lo que podéis ver en pantalla ahora mismo es el gráfico de M15. M15 es como vamos a desglosar o vamos a empezar en esta temporalidad, sobre todo para todo aquel trader que quiere ver el mercado de forma intradiaria y quiere poder capitalizar en movimientos de tiempo corto, salirse y poder volver a entrar, por ejemplo, al día siguiente, a diferencia de un trader un poquito más swing que a lo mejor mete una entrada y prefiere aguantarla pues un par de días o semanas. Esto es una forma de poder rentabilizar, en mi opinión, un poco más tu capital, obviamente si lo haces de forma efectiva y eficiente. Y por lo tanto lo que podemos ver en pantalla ahora mismo son las posiciones que han ocurrido esta semana. He tenido tres en particular, dos que he podido ejecutar y una de ellas que se me escapó, pero igualmente voy a estar diseccionándola para todos vosotros para que veáis un poco cómo tradeo también las noticias, que es una de las preguntas que también me aparecen mucho en el canal, sobre todo cómo tradeo noticias del dólar cuando tradeamos un par como la libra que tiene efecto del dólar. Entonces, a lo largo de este vídeo es lo que vamos a estar viendo. Vamos a empezar desde el lunes. Recordar que ya he dicho en la intro, vamos a ir vela por vela. Sé que ahora estoy en M15, pero ahora voy a bajar a M5 y a M1 para poderte dar sobre todo lo que quiero que saques de este vídeo, que es intencionalidad junto con inducements o inducciones. Que entiendas verdaderamente cómo funcionan estos dos factores para que puedas leer el mercado de una forma un poco más precisa. Entonces, si nos vamos a lo que ocurrió el lunes, si os fijáis, el lunes, por ejemplo, no tengo puesto ningún setup o ninguna oportunidad. Una de las cosas que veo que también generan bastante error, y que esto por ejemplo es una cosa que yo tengo traqueado en mis datos y que por lo tanto os lo digo abiertamente, pero como siempre digo, os recomiendo que lo estudiéis también por vuestra cuenta y ver si os da el mismo resultado que a mí. Si os fijáis, una de las claves del lunes, que esto es algo que me ocurre bastante y por lo tanto yo son sesiones en las que no tradeo, fijaros cómo la apertura de la sesión abre en puntos en los que la inducción ya se ha generado. Eso es una cosa que a mí personalmente pues no me gusta tradear y que si lo backtesteáis en el tiempo o lo estudiáis veréis que suelen dar también lugar a bastante error. ¿Error hacia dónde? Que al final como trader de inducciones lo que sueles buscar son reversos del precio. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, aquí hay una inducción. Entonces lo que ocurre con este tipo de setups o de modelos es que la gente ve esta inducción que se da previa a lo que es la hora que tengo delimitado, que es lo que veis en pantalla de color un poco más grisáceo, y luego buscan lo que es la mitigación o lo que es la entrada del precio en la hora de la ventana del tiempo, entonces le llaman kill zone y dicen, ah, mira, yo entré en el horario que, por ejemplo, tenía eso delimitado, pero me da una pérdida. ¿Por qué? Porque como digo, la inducción se tiene que dar en esas aperturas, suele dar lugar a muy buenas inducciones si sabemos leerlas en el momento exacto. Si no, lo que ocurre es lo contrario, son trades de continuación. Si la inducción ocurre, por ejemplo, fuera de hora, como es este caso, me centro más en la potencial mitigación en este nivel y por lo tanto tener lo que llamo en uno de mis modelos trades de continuación a el siguiente punto líquido o el siguiente bajo. ¿Vale? Entonces, esto simplemente por comentarlo, obviamente es un poquito más avanzado, pero también quería comentarlo para todos vosotros en lo que ocurrió sobre todo en el día de lunes. Vemos como aquí estaba comentando la sesión de Nueva York, pero en Londres, por tirar un poco atrás, ocurrió lo mismo. Se sacan los altos de Asia en la hora de Frankfurt y si os fijáis a la hora de Londres es cuando abre la sesión, me genera un impulso, el precio falla en generar un alto más alto y ahí sí que se da la vuelta, no dando ninguna oportunidad a verdaderamente poder entrar en lo que es esa sesión de Londres a la baja. Entonces, con esto dicho, vamos a empezar a bajar y a diseccionar el precio en temporalidades más pequeñas y así vemos un poco qué ocurrió. Y veis que lo tengo aquí con recuadros rojos, es lo que le llamo control de la inducción o inducement en control, que es un poco en lo que me baso
para empezar el día. Si me fijo, como ya lo había mencionado, aquí lo que tenemos es una pequeña inducción en la sesión de Nueva York, en este alto, y después de inducir este alto y mitigar esta zona, vemos que genera la continuación que ya he mencionado. Y cuando miro a la izquierda, veo que sacas un último punto, un área que previamente también había sacado previa liquidez, y esta es una zona de demanda que llamo zona de demanda a consumir, es decir, ya había estado mitigada en las aperturas, pero a lo mejor no había sido mitigada en el 50%. Es otro término también un poquito más avanzado, pero voy mencionando cosas que sé que a muchos de vosotros os van a ir sonando del canal. Entonces, cuando veo aquí lo que ocurre, fijaros, una de las claves es como si esta zona había sacado previa liquidez, el precio había generado un impulso, fijaros cómo da una pequeña pausa en este nivel, que los que ya me conocéis sabéis que delimito de color naranja, que son un poco las zonas de oferta, el precio da una pequeña reacción, toca una vez, toca dos veces y rompe a la alza. Cuando rompe, esto también me he dado cuenta que es una de las fallos, o no fallos, pero a lo mejor falta experiencia, que mucha gente cuando lo rompe se pierde. Ya no sabe si el precio va a bajar a zonas extremas, si se va a quedar en zonas decisionales, y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente esperar lo que yo llamo un break, un testeo y luego la inducción, ¿vale? Esto sería obviamente si estuviéramos en la ventana del tiempo. Como vemos, tenemos un break, un testeo, el precio sube, da una reacción y lo único que forma o genera es más liquidez. Aquí es donde los traders tienen que tener mucha paciencia, ya que en estos patrones lo que se forma es, como ya digo, más liquidez para que cuando bajemos a una inducción del precio y mitigar un poquito más profundo lo que es este nivel decisional, verdaderamente vemos cómo da otra reacción, tercer toque, que los que lo sabéis lo tengo en el canal, cuáles son las trampas de mercado, y sería un tercer toque del trendline, y aquí si nos fijamos sí que rompe el precio, lo que es la línea de tendencia que habíamos delimitado. Aquí estoy simplemente explicándoos un poco cómo se estaba moviendo el precio, ¿vale? Y esto es muy importante porque mucha gente siempre se fija solo a lo mejor en el alto, el bajo y a lo mejor estructura de mercado. Creo que hay que tener un análisis un poquito más profundo de liquidez y ver verdaderamente qué factores o qué puntos están siendo relevantes en el precio en cuanto a reacciones, en cuanto a, como estoy explicando, break y testeos, etc. Si nos fijamos, aquí ocurre algo que también, que ya va a empezar lo que es el día martes, que es donde fue mi primera posición que veréis a continuación, y el martes ocurre algo que suele tirar también a mucha gente de lo que es el barco y a la hora de decir, bueno, pues no tengo trade del día y por lo tanto me salgo, ¿no? Es que vemos cómo se saca a las 7 de la mañana, ¿vale? Que no es ni el horario de Frankfurt, se saca el alto de Asia, saca la liquidez, y luego vemos que en el horario de Frankfurt se saca el bajo y luego rompe a la alza y rompe además que había unas noticias. Cuando esto ocurre ya mucha gente se queda un poco como diciendo, bueno, pues no hay oportunidad, ya me ha sacado los 2 puntos de liquidez del día. Y aquí es donde yo tengo muy en cuenta el contexto. ¿Qué es el contexto? Es lo que yo llamo generar el frame del día, es el encuadre, es me voy a posicionar de forma alcista o bajista, previo incluso a que abra la sesión de Londres, ¿vale? O sea, ¿cuál va a ser mi frame o mi encuadre que debo tomar ese día? Si nos fijamos, estamos reaccionando de zonas de demanda, venimos de un mercado súper alcista y potencialmente queremos ir a estas zonas de oferta aquí arriba, que yo llamo como Smart Money Trap, ya que deberían de ser débiles. ¿Qué es una zona de Smart Money Trap débil o zona de oferta débil? Es un área donde puedo esperar una reacción del precio, pero que no sostenga en el tiempo. Entonces, como voy haciendo este encuadre, que puedo tener un mercado alcista, que luego encima no solo soporta esta zona de demanda, sino que veo que tengo inducciones en control, que son estos niveles de aquí, que fijamos como, pues oye, rompe este rompimiento interno de estructura, el mercado se va a la alza, genera liquidez, lo saca una pequeña inducción que no debería determinar mi dirección diaria, sino que simplemente saca un poco de liquidez para bajar, coger más órdenes aún dentro, nos fijamos, de esta zona de demanda y fijaros la reacción que da, aunque sea con la noticia, bastante agresiva. Yo aquí lo que estoy viendo es una direccionalidad alcista de cara a la sesión de Londres, que es lo que vamos a ver a continuación, que puede ser la apertura. No solo eso, veo que esto es una cosa que también me gusta mucho tener, es áreas objetivo, áreas donde yo sé que el precio puede ir como un imán en el precio. Sobre todo lo más importante es zonas en las que debo tener ese objetivo, esa zona del precio donde yo sé que el precio puede ir, como veis en pantalla, direccionado a llegar pues, a puntos de liquidez, a rellenar imbalances, a sacar altos iguales y mitigar una zona aunque sea débil. Pues todo ese tipo de niveles es lo que yo llamo área objetivo, que es súper importante. Siempre que entro en el mercado tengo que tener una salida, ya que lo que es la salida es lo que verdaderamente va a determinar que tengamos un área objetivo, un take profit final y nos podamos pagar. Por lo tanto, si ya nos vamos vela por vela, lo que nos vamos a encontrar es un poco cómo se encontraba el mercado previo
previo a la sesión de Londres. Entonces vamos a ir poco a poco y vais a ir viendo un poco lo que ocurre. Fijaros, súper importante. Una de las cosas que veo aquí, ¿dónde se encuentra la apertura de Londres? Esto es una cosa que mucha gente pues no tiene en cuenta, o por lo menos que veo en las secciones de Smart Money, y creo que es súper importante. Fijaros dónde se encuentra la liquidez. Tengo unos altos relativamente iguales en este nivel y la apertura de Londres se encuentra a la baja. Eso me puede determinar lo que es la inducción de la sesión, no simplemente porque abra abajo, sino porque abre abajo, es decir, induciendo, como vemos en pantalla, este bajo de aquí, que lo tengo ahora marcado con una línea negra horizontal, no solo porque induja ese bajo en la apertura, que es importante porque me puede delimitar lo que puede ser el bajo de la sesión, sino que aparte va alineado con mi encuadre del día, que oye, puedo estar en lo incorrecto y tomar una pérdida, pero me gusta tener este encuadre porque si yo veo lo que es la probabilidad de que el mercado vaya alcista y encima la apertura me abre aquí abajo, como estáis viendo en pantalla, lo que me está diciendo es que puede haber una oportunidad de compra. Fijaros el volumen que entra en los primeros 5 minutos de mercado, generando un nuevo alto más alto y delimitando lo que pueda ser el bajo de la sesión. Cuando ya veo esto, yo ya empiezo a buscar entradas potenciales. Hay mucha gente que se centra solo en M5, hay gente que se centra en M1. A mí me gusta un poco chequear entre M1 y M5 y ver un poco cuál es la sensación. Fijaros cómo tengo el inducement ahora abajo a la apertura de Londres y fijaros la recuperación que tengo en el precio desde un punto de vista de vela por vela. Fijaros cómo está generando ese alto más alto. Esto lo único que me está diciendo que es, oye, estoy alineado con el encuadre alcista con el que veníamos. Vemos que teníamos este rompimiento, una zona de demanda, tenemos inducciones que vemos que están en control de forma alcista o que lo podemos ver en el precio y sigo teniendo el mismo objetivo que me había marcado o delimitado, que es vamos a ir a por un potencial 1.3, porque mínimo tengo que ir a por 1.3 y que entraría un poco en la zona esta, que sacaría un alto de liquidez y me mitigaría ciertas zonas, que encima esta zona querría que rompa, pero me puedo salir ya si estoy contento con lo que es mi 1.3. Entonces, una vez entro aquí, podría tomar directamente mi vela de M5, como veis en pantalla, como ya mi entrada o mi zona límite, y que ahí el mercado vuelva y retestee. También me puedo ir a temporalidades un poco más pequeñas, que esto es un poquito más complicado, y dejar que el mercado reaccione. A mí siempre me gusta entrar al mercado con inducciones. Fijaros cómo veis ahora el mercado tiene un impulso y tiene un testeo a la baja. Siempre que se genera ese testeo, no me gusta entrar en el primer testeo. Podéis backtestear esto y veréis que esos segundos testeos que se generan en el mercado, esa segunda inducción, suele ser bastante poderosa a la hora de entrar. Entonces, ¿qué me encuentro aquí? Que tengo esta entrada dentro del precio de lo que sería mi bloque o mi zona de inducción. Esto va a ser como mi zona de inducción entera. Y luego vemos como el precio ha entrado hasta aquí y ahora genera un alto más alto. Lo cual, si quiero entrar al mercado, que a mí me gusta entrar con una confirmación que siempre tiene que haber una inducción menor, pues el mercado va a tener que inducir por lo menos ese bajito que vemos en negro y por lo tanto que me dé una potencial entrada. Puede dar un error, puedo tomar un stop loss, pero así es como me gusta a mí tomar mis entradas. Vemos como el mercado, fijaros que tiene una pequeña pausa. Fijaros, ¿ves? 1, 2, 3, 4. Tiene unos 4 o 5 minutos ahí de pausa, que es una cosa que también me gusta bastante. Se genera esa pausa y ¡pop! Veis como ya ha generado esa pequeña inducción y ahí estaría mi entrada. Una vez ahí se encuentra mi entrada, ya veis como el mercado tiene o tiende a dar reacciones buenísimas, sobre todo si leemos este segundo toque que se suele dar muy a menudo y que también veréis a lo largo del vídeo en lo que ha sido mi segunda posición de la semana. Así que quedaros hasta el final del vídeo para verdaderamente poder ver cómo esto se repite. No es una cuestión de que veréis ahora que solo ocurre el martes en la sesión de Londres, sino que lo vais a ver repetido a final de semana cuando he cogido el segundo trade. Entonces, aquí lo que vemos es, como he dicho, quería esa inducción de este bajo, se da, tengo mi entrada límite y ahí simplemente, oye, el stop loss lo tengo bastante holgadito porque cubro todo el bloque, toda la zona. Puedes ir un poco más ajustado, sí, pero sería un poco más arriesgado y siempre y cuando el stop loss intento que sea pequeño, pero siempre y cuando cumpla parámetros que yo vea que en un volumen de 1 o 2 horas me puede dar un 1.3, estoy contento, ¿vale? Sobre todo para trades de continuación. Esto es un trade de continuación, esto es uno de mis modelos de continuación, esto no es un modelo de reverso, ¿vale? Entonces quiero también clarificar eso para que todo el mundo lo tenga claro. Entonces vemos aquí como el mercado simplemente fue en la dirección, tiene unas pequeñas velas ahí y ¡pap! Toca a mí 1.3. Llega a mi 1.3, perfecto, me puedo salir o simplemente si tengo una intención de seguir holdeando en el tiempo, puedo holdear.
Personalmente, ¿vale? En trades como estos es mejor, por norma general, salirte, ¿vale? En los 1.3s. Suelen tener mayor probabilidad de llegar al 1.3 y luego dar reacciones en el precio y por lo tanto, como estás en niveles que yo llamo intermedios, veis que estáis en el medio del movimiento, puede dar lugar a ciertos break-evens antes del movimiento, entonces muchas veces la eficiencia es mayor si capitalizas en el 1.3, que sería muy diferente que si eres capaz de coger lo que es el puntito extremo. Si cazas el punto extremo, muchas veces el aguantar la posición te permite que aunque haya retrocesos un poco más profundos, sigas o puedas mantener con lo que es el manejo de cuenta mejor la posición. Entonces, para continuar el precio vais a ver, que esto también lo voy a dejar porque creo que es bastante clave a la hora de seguir entendiendo el precio, es que ya hemos llegado a nuestro 1.3, ya lo hemos tocado, y fijaros lo que es un Smart Money Trap. Un Smart Money Trap es un área que ya mencioné antes de oferta débil y que por lo tanto no significa que no dé una reacción, no, da una reacción para incentivar a traders al lado contrario. Entonces, si esto es un Smart Money Trap, ¿cómo debemos atrapar a traders? Pues debo atraparlos dando una reacción y necesito inducir algo a la baja. Veis que tengo aquí un bajo, podría ser este bajo, ¿vale? Entonces, este bajo de aquí puede que sea el nivel donde vaya a inducir antes de un movimiento alcista. Entonces, si nos fijamos en el precio, fijaos cómo tiene también otra vez una pausa previa, ¿vale? Que esto también le gusta mucho al precio, es la generación de liquidez previa a inducción, y ahora fijaros cómo en el precio continúa y, bueno, en este caso había noticias, que es lo que voy a estar explicando también a continuación. Entonces, fijaros cómo de esta manera, ¿vale? Podríamos también haber aguantado la posición un poquito más, pero oye, estaba contento con lo que es ese puesto, pero el entender a veces Smart Money Traps te puede dar también un poco más de tranquilidad a la hora de, oye, el precio puede dar una reacción, dejo que induzca abajo y que puede continuar a la alza. Creo que la sesión del martes fue bastante sencillita a la hora de ejecución, a la hora de tener el frame o el encuadre en modelo alcista y bueno, simplemente un 1.3 que se dio, que lo podemos ver en pantalla, en 1 hora y 30 minutos, que es un poco también lo que yo estaba diciendo antes. Intento que ese 1.3 primero no tarde 3 días y medio, sino que tarde pues eso, 2 horas, 3 horas, 1 hora y media, algo que entre un poco dentro de lo que yo sé que el par mueve en cuanto a volumen y por eso es muy importante, ¿vale? Si por ejemplo hubiera sido 1.3 aquí arriba, seguramente, ¿vale? No hubiera entrado al mercado porque creo o considero que son muchas horas de mercado para que el precio llegue ahí y por lo tanto no me entra dentro de mi riesgo, ¿vale? Ya sé que un par como Libra dólar puede mover lo suficiente en el volumen y por lo tanto llegar a ese 1.3 como hemos visto en 1 hora y media. Así que seguimos en el precio, seguimos en M5 y vemos como ahora este área aquí, que era un Smart Money Trap, saca o genera una inducción a la baja, mitiga este nivel como podemos ver en pantalla y tenemos las noticias del dólar. Ahora bien, otra pregunta que tengo muchísimo, ¿cómo traigo noticias del dólar? Yo personalmente no traigo noticias del dólar 5 minutos antes de que vaya a hablar Trump o que haya algún tipo de noticia fuerte en el calendario. Eso simplemente me parece apostar tu dinero como en el casino, a ver si va a jugar rojo o negro y a ver a dónde se da. Hablo desde un punto de vista técnico, ¿vale? Obviamente, si entiendes fundamentales bastante avanzado, pues a lo mejor sí que puedes posicionarte antes de las noticias. Incluso la gente que conozco que tradea noticias pues fundamentales, no suelen tradearlas antes, suelen tradearlas a posteriori. Es decir, cuando salen los datos, el mercado tiene un periodo, o por lo menos basado un poco en mi estrategia técnica, que quiero repetir, soy un trader técnico, no aplico fundamentales, pero sí que es verdad que después de las noticias suele haber en torno a 30-45 minutos de estabilización de mercado y cuando se estabiliza, pues hay traders fundamentales que utilizan esos datos de la noticia para entonces posicionarse en corto o en largo según lo que vean y quizás con algo de entendimiento, de análisis técnico también para tener un poco mejor de timing. Entonces, personalmente, ¿cómo voy a utilizar o cómo voy a tradear yo la noticia del dólar? Que es un poco lo que venimos ahora, que vemos que se da, tenemos ese impulso agresivo y ahora que nos encontramos, voy a quitar esto para que lo podamos ver un poquito mejor y nos empezamos a encontrar como el precio genera o entra ahora la apertura, ¿vale? Fijaros, las noticias es a las 2:30 y ahora cuando abre lo que es mi apertura de Killzone ya ha pasado 30 minutos y como os he dicho, ¿no? A partir de 30 minutos, 45 minutos es cuando yo después de unas noticias del dólar podría buscar algún tipo de setup. Entonces, ¿qué me doy cuenta con la apertura de la sesión? Lo primero que me doy cuenta es que me encuentro en el medio. Esto es muy importante porque si yo me encontrase, por ejemplo, en niveles altos y para mi apertura yo tuviese una inducción de este alto, yo quizás podría tener una sesión de Nueva York rápidamente bajista a rellenar lo que fueron las noticias y tener, por ejemplo, un pequeño 1.3. Eso es una forma que puedo tradear las noticias.
Pero el ver que la apertura, que esto es un poco más avanzado, abre en estos puntos intermedios sin sacar gran liquidez. De hecho, si lo comparamos con eurodólar, veréis que sí que tira una pequeñita divergencia en comparación de este alto y que por lo tanto el precio mueve la baja, pero no me acaba de generar lo que es el movimiento del día. El movimiento del día viene porque estamos teniendo un mercado alcista, estamos teniendo estructuras que están fallando en sacar liquidez y generar lo que es, o venimos siguiendo con un encuadre que podría ser de continuación. Entonces aquí cualquier tipo de situación que se me dé en el medio, sobre todo personalmente buscaré trades de continuación y seguir a la alza. Entonces, ¿qué me encuentro aquí? Aquí lo que puedo hacer es simplemente esperar un poco a la apertura y llegar a puntos que podemos llamar de interés, que son zonas de oferta o demanda. Fijaros cómo da una pequeña reacción en el precio, ¿vale? Esta también es bastante importante, aquí también suele caer bastante gente, como que intenciona, parece que ir a la alza, solo genera más liquidez. Vemos que tenemos ahora pues eso, altos iguales, se genera más liquidez y sobre todo aún no hemos tocado puntos de interés que considero válidos para lo que sería mi posición. Aquí lo que empiezo a ver ya, fijaros, es como el precio continúa cayendo, ¿vale? Y ahora esta va a ser la clave. Toca el punto de interés, entonces entro ya al mercado, no entro, como podéis ver tengo una pequeña reacción de una vela, personalmente aún no entro. ¿Qué busco en el precio para poder entrar? Aquí es donde busco una divergencia, sobre todo cuando hay noticias me gusta mucho utilizarlas, que ahora que hemos rellenado, ¿vale? Fijaros que ahora lo que era el imbalance, que al final es un mercado ineficiente en el precio, ahora que hemos rellenado este imbalance y por lo tanto hemos convertido esta zona ineficiente en eficiente, estamos sacando liquidez, estamos viniendo a tocar un punto de interés y seguimos, por supuesto, en la ventana del tiempo que veis gris, que es la de mi ejecución. Aquí es donde puedo empezar a ver si hay algún tipo de divergencia. Si nos fijamos con eurodólar, que podéis backtestarlo vosotros mismos, lo que ha ocurrido este martes en Nueva York, veréis que este bajo lo saca igual, o sea, aquí no se encuentra divergencia. Pero sí veréis que encontramos una divergencia pequeña cuando el precio empieza a mover. ¿Y dónde la encontramos? Aquí es donde ocurre. Si lo comparas con eurodólar, veréis que no ocurre esta pequeñita divergencia, que ya la tengo marcada en el precio, ¿vale? Esta pequeña divergencia no ocurre, ¿vale? Entonces veréis que en eurodólar este mechazo a la baja dentro de este bloque no lo tira, simplemente se mantiene como estas otras, así como si fuera una línea de tendencia alcista y el mercado continuó. Entonces cuando yo veo este pequeño o esta pequeña inducción a la baja que genera la divergencia, una vez ya cerrado este punto, teniendo continuación y tengo esa vela que llamo envolvente o de inducción, aquí puedo entrar en uno de los modelos que tengo, que sería por mercado o de ejecución, y que puedo entrar de esta manera. Entonces ejecutaría, si obviamente tradeas algunas profirms con un spread muy alto, no te recomiendo este estilo de entradas, pero si tradeas tu propio capital con brokers que tienen raw spread accounts, suelen tener, sobre todo en el momento de la sesión, libra, dólar, euro, dólar, son prácticamente cero y suelen ir bastante bien. Entonces tienes un mercado por ejecución, como he dicho, puedes tener el stop loss un poquito más safe, que le puedo llamar como más seguro en lo que es este bajo, o podrías tirarle incluso un stop loss un poquito más agresivo, que sería simplemente en la vela que ha hecho la divergencia. Ahí solo dejo un poco más a lo que la persona quiera. Aquí voy a contar en YouTube más la parte que es un poco más segura. Entonces, como ya he dicho en YouTube, mantendremos lo que es la parte segura y simplemente aquí lo que iremos es a por otro 1.3. ¿Vale? Teniendo una continuación nueva de mercado, tenemos la recuperación dentro de lo que es la sesión, hemos cerrado en un bloque súper importante, esto es un bloque que como habéis visto en el pasado, ¿vale? Induce a la baja antes de romper a la alza, lo cual esto es lo que llamamos una zona de oferta que pasa a ser demanda, que es uno de mis puntos de interés, y por lo tanto cuando viene la sesión encima abro dentro de lo que es el retroceso, generamos un nuevo bajo generando más liquidez o sacadas de liquidez, punto de interés, divergencia en el precio y intención de vela que me está diciendo que eso puede haber sido la inducción de la sesión a la baja para continuar o seguir alcistas. Aquí si ahora continuamos en el precio, veremos que cuando, bueno, en este caso el precio vuela bastante rápido y ahora tendremos un pequeñito retroceso si no recuerdo mal. Aquí cuando sobre todo haces mercado por ejecución, simplemente también por comentarlo, o entrada por ejecución, lo que suele costar un poquito más es el manejo del trade, sobre todo cuando no tienes la experiencia de hacerlo, porque tengo que ser un poco más paciente a la hora de mover mis stop losses a break-even. Por ejemplo, en este caso no movería mi stop loss a break-even, lo movería una vez rompas, por ejemplo, ahora mismo según esta acción del precio, una vez rompas estos altos, ya te podrías mover a break-even. Voy a mantener esto aquí aún en el precio para que podamos ver cómo va. Y ahí toca nuestro 1.3,
y en este caso al precio le habría costado 1 hora y 48 minutos, como veis, muy parecido a lo de la sesión de Londres, en llegar a por nuestro 1.3. Estoy midiendo también el tiempo que tarda en llegar a mi 1.3. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que yo valoro, que es importante en un par, para luego no tener cierta emocionalidad a la hora de decir, oye, le está costando mucho tiempo llegar a mi take profit, o sí o no. Entonces, cuando veo que le está costando 1 hora y media, está completamente dentro de lo que sé que puede ser llegar a mi 1.3, sobre todo cuando utilizo stop losses parecidos. Veis que este son 12 pips en libra dólar, este son 10. Son stop losses parecidos y si os fijáis, le ha costado llegar al take profit en torno aquí 1 hora y 30 minutos y aquí 1 hora y 45, muy parejo. Y esto sería como tradear lo que es la sesión de Nueva York después de noticias. Este trade se me escapó, ¿vale? Entonces este trade no lo ejecuté. De momento en lo que llevamos de semana solo cogí este 1.3, este se me escapa. Y ahora vamos a ir al miércoles, que personalmente no tuve ninguna posición, pero hay un par de particularidades también para lo que va a ser el siguiente día. Entonces, aquí una de las cosas más importantes, y yo siempre lo digo, que todo el mundo se lo marque y que tenga esta precisión a la hora de entender liquidez, es cómo ir leyendo el precio y cómo el precio va reaccionando en ciertos niveles. Vemos que aquí tengo un break, un testeo y el precio se va a la alza. Nunca seguimos al precio. Cuando tengas un break y un testeo y se vaya a la alza, no lo persigas. Esa es la psicología que me ayuda mucho a entender que no hay que perseguir el precio en estos puntos, porque si os fijáis luego siempre viene a generar la inducción abajo. Y yo lo busco en este break y testeo, que también es una de las trampas de liquidez que veréis que tengo explicadas bastante a fondo por el canal. No solo las de líneas de tendencia, sino también de break y testeo. Así que sabe también me ayuda bastante. Fijaros aquí, empezamos un poco a entender la sesión de Asia, que es súper importante delimitarla también de forma muy limpia. Vemos que tenemos inducciones en control. Esto es una cosa que también le gusta mucho al precio, ¿ves? En la sesión asiática muchas veces te saca este bajo previo y empieza a generar lo que potencialmente puede ser pues el order flow, no solo la sesión asiática, sino de también el día siguiente. Entonces aquí vemos el precio, estamos en sesión asiática, tenemos el break y testeo. Fijaros cómo le gusta el precio, ver, break, testeo, se va para arriba, no entro ahí y entro en las inducciones. Obviamente esto es una sesión asiática que yo personalmente no la tradeo, pero fijaros que sigue mucho este patrón siempre. Break, testeo, se va para arriba, genero ese miedo y ese seguimiento de muchos traders, que al final es liquidez, y vuelve a caer para abajo, induce y ahora para arriba. ¿Qué ocurre? Que en este proceso no solo atrapas al que se va para arriba, sino que también ahora el que se piensa que esto es un rompimiento interno de estructura y por lo menos te intenta vender desde aquí. Y el que te intenta vender desde ahí, eso es lo que llamamos Smart Money Trap, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, como el mercado da una pequeña reacción. Fijaros cómo tiene una pequeña pausa, da una reacción y lo mismo otra vez. Viene, el Smart Money Trap tiene que dar una reacción y luego tiene que venir a inducir algo abajo. Fijaros que lo hemos explicado también en el ejemplo anterior. Smart Money Trap, reacción, necesitamos una inducción para abajo y ahí ya, una vez induce para abajo, el mercado sí va en la dirección que toca. Fijaros cómo esto es básicamente en un time frame un poquito más pequeño, muy parecido a esto. Es un área que reacciona, viene a inducir abajo y ahí ya tira para arriba. Esto reacciona, viene a inducir abajo y tira para arriba. Entonces me gusta mucho, si os fijáis, previa a la sesión, delimitarme toda esta liquidez de esta forma porque me da un encuadre, como he dicho anteriormente, bastante importante a la hora de entender hacia dónde podemos ir. Aquí que vemos, fijaros dónde abre la sesión, abre aquí, abre súper alcista. Aquí, por ejemplo, si el precio hubiera abierto aquí abajo, seguramente hubiera buscado otro trade de continuación, ¿vale? Pero si nos fijamos, la sesión abre con una vela alcista, otra, empieza a tirar de una manera muy agresiva y como estoy en un mercado alcista, pues no le busco el reverso porque sé que me puedo equivocar intentando cazar esas puntas o de reverso del precio. Y como vemos, tiene pequeñas pausas, pero el mercado aquí tira bastante alcista y no nos da ningún tipo de oportunidad. Lo mismo para la sesión de Nueva York. Para tener una sesión de Nueva York, en este caso alcista, ¿qué debería hacer? Pues debería abrir la sesión induciendo abajo. Y si induzco por arriba, pues podría tener un reverso. Pero si induzco abajo, como estáis viendo, yo ya no le busco el reverso. ¿Veis cómo tira para arriba? ¿Vale? Es muy importante entender esto. Si induce abajo, lo que es la apertura de la sesión, no le busco ventas, ¿vale? Eso da lugar a muchísimo error, sino que si induce abajo, seguramente pueda ser una continuación o una reacumulación en el precio para continuar o seguir esa tendencia que es la que venía tirando.
Si nos fijamos muchas veces, esto es una cosa que yo aprendí a base de mis trades, cuando miramos los datos, la mayoría de veces estamos luchando mucho, o la mayoría de pérdidas que tenemos, luchamos mucho contra la tendencia que viene o el volumen que viene de la sesión. Entonces muchas veces es saber adaptarse o corregir el ojo, sobre todo desde un punto de vista técnico, para tener mejor precisión en cuándo buscar a favor de tendencia y cuándo buscar los reversos del precio, que son verdaderamente los dos modelos que deberías de tener un poco en tu arsenal. Es cuándo tiro a un trade de continuación y cuándo tiro a un trade de reverso. Y aquí estoy intentando enseñártelo un poco vela por vela, sobre todo en una semana que ha sido puramente de continuaciones. El primer trade que sí cogí 1.3, el segundo trade que se me escapa, que también ha sido 1.3, luego tenemos esta sesión que no ocurre absolutamente nada y luego al día siguiente nos encontramos dentro de un rango asiático, por lo tanto tampoco lo tradeo porque una vez abre dentro del rango asiático no me gusta meter ningún tipo de posición y luego aquí simplemente vemos que saca esa liquidez de este alto, tenemos un mercado que sigue siendo muy alcista, por lo tanto no le busco aún ningún tipo de venta a no ser que tenga inducciones medias, que es otra cosa que también explico bastante en el canal. Y aquí simplemente voy a ir dejando un poco el precio hasta lo que va a ser la posición de hoy. Así que aquí vamos a dejarle un poco de correr al precio hasta lo que va a ser la posición última que voy a estar explicando, que veréis que se parece muchísimo a la primera, pero tiene un par de particularidades y veréis que sobre todo como trade de continuación me gusta bastante. Fijaros, en primer lugar, ¿vale? Se está generando liquidez. Estamos a final de lo que es el jueves, ¿vale? Que es, hoy estamos a día viernes, o sea, esto ha sido un trade de hoy. Entonces estamos a jueves, fijaros lo que ocurre. ¡Pop! Tira la inducción en la sesión asiática, que esto ya lo hemos visto anteriormente cuando estábamos un poco estudiando vela por vela. Tira el bajo, una inducción, ¿vale? Cuando miro a la izquierda, fijaros, el precio está tocando o en ciertas zonas de reacumulación, ¿vale? En un mercado alcista y vemos que tiene bajos iguales y tiene esa sacada de liquidez del día anterior, porque ya estamos abriendo en el siguiente día, en lo que es la sesión asiática. Si me fijo con euro-dólar veo que esta tirada de liquidez a la baja no la tengo y al no tenerla ya empieza a ocurrir una cosa que se llama divergencia del precio, lo cual sabemos que esto podría ir a la alza. Ahora me encuentro en la sesión asiática, ahora viene un poco la clave de todo esto. Sesión asiática, vemos que la tenemos completamente alcista. Voy a hacer un pequeño ejercicio y que lo penséis. ¿Por qué creéis que le voy a llamar a esta zona Smart Money Trap? Porque sé que es una zona que puede haber una reacción, pero no espero que sostengan el precio, porque cuando miro a la izquierda que estoy alcista. Entonces esto ya genera los impulsos a la baja y esto ahora está con volumen alcista, lo cual estas zonas de oferta lo único que espero es que den pequeñas reacciones en el precio, induzcan abajo y luego me generen lo que es el movimiento real, en este caso otra vez alcista, porque estamos teniendo una semana completamente alcista. Fijaros qué ocurre, ¿vale? Entonces obviamente, que lo estamos explicando vela por vela, tanto Smart Money Traps como intenciones de mercado, como las inducciones. Cuando alguno de vosotros después de este vídeo vea cómo tenemos esta zona que reacciona, que induce abajo y que luego se va para arriba, ¿hacia dónde va a ir la dirección? Con una gran probabilidad irá para arriba. Entonces una vez me encuentro con esto, fijaros, el precio continúa, abre la sesión y en la apertura de la sesión tengo un primer toque. ¿Qué ocurre con estos primeros toques? Que muchas veces puede ocurrir un segundo. Es otra cosa que también está mencionando a lo largo del vídeo. Y fijaros, ¿qué viene a hacer el primer toque? Viene para arriba, pero no saca el alto, se queda dentro aún del impulso. ¿Qué me está generando? Más liquidez. El que se estudia las trampas de los vídeos que tengo de mercado verá que esto tiene todo el sentido. Entonces, ¿qué espero? Una última inducción, saca este bajo. Si esto ocurre, voy a tener una entrada súper precisa, que eso también me gusta bastante, porque uno, reducirá mi stop loss y dos, mejorará mucho lo que es mi manejo de la cuenta, o mi manejo en este caso del trade, porque sé que una vez genere altos más altos, estoy desde un puntito extremo y me podré ir a break-even mucho más fácil. Entonces fijaros que tenemos un toque, dos toques, y ahora continuamos en el precio, a ver qué ocurre. ¡Pap! Estamos dentro del trade, esa es mi posición de hoy. ¿A por qué tipo de trade voy? En un trade de continuación me puedo quedar muy contento en el 1.3. Lo vemos aquí en pantalla, 1.323, bueno, puedo cortarlo un poco más para abajo, 1.313, ¿vale? Entonces la idea es que una vez saca este bajo, tengo un trade de continuación, venimos con inducciones en control, todo el mundo ve que estamos en control de inducciones alcistas, siguiendo mi modelo de continuación, tengo 1, 2 y este va a ser ahora mi potencial tercer toque, entrando en una inducción menor sobre un área que era un potencial Smart Money Trap y 40 minutos más tarde lo que es el bloque de la sesión, pero sigue siendo válido,
y puedo ir a la alza. Tiene un testeo, mira, entrada, tiene un testeo, a mí me gusta estar directamente desde lo que es la entrada, no el testeo, y aquí una vez ya genera o genere ese nuevo impulso, me puedo ir, ahora ya me puedo ir, una vez saca este alto, ya me puedo ir a zonas de break-even. Ahí me muevo a zonas de break-even, que encima vemos que tengo un bajo aquí perfecto y precioso que me va a proteger en el sentido de que haya un potencial retroceso. Ahora, si el mercado, por ejemplo, tirase un retroceso, sé que es más potencial que se quede en estas zonas, y si no se queda en esas zonas y continúa para la baja, será un trade de break-even. Pero si se queda en esas zonas, por lo menos me lo puede proteger, ya que tengo mi stop loss ahora por debajo de ese bajo y tengo mi posición ya completamente cubierta en lo que es un break-even. Fijaros que el precio viene, toca o viene a inducir este nivel de aquí, generando otra vez lo que estamos viendo con inducciones en control y se vaya a nuestra zona de TP. Y con esto toca nuestro TP, que es 1.313. Si lo queremos apurar un poco en comisiones, etcétera, si no, obviamente podemos ir un poco más flat a por lo que es el 1.3. Y aquí tenemos mi trade de continuación de la sesión de Londres de hoy. Entonces, si nos fijamos, es una semana que, si no entiendes este tipo de análisis de inducciones en control, de intención, uno ve agosto o el mes de agosto y dice: no hay trades, es que todo el mundo está de vacaciones y por lo tanto no se puede tradear. Entonces, si no tradeo en agosto, no tradeo en diciembre, los lunes no tradeo, los viernes tampoco, que estos son muchos comentarios que veréis también online. No, es que yo los lunes no tradeo. Ah, no, yo los viernes tampoco. Yo diciembre no tradeo y empiezo a tradear a partir de febrero. Cuando te das cuenta, durante el año no tradeas. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Un poco para demostrar no solo que ha habido 3 potenciales oportunidades esta semana, que entra dentro de lo que es mi norma, o sea, dentro de mi norma, de mi media de trades semanales, yo suelo estar entre 3 a 6. Entra dentro de una semana completamente normal, a pesar de ser agosto. Tengo un primer trade en la sesión de Londres del martes 1.3, que sí lo cojo. La sesión de Nueva York, después de noticias, que sigue completamente mi plan, pero se me escapa, lo cual no cojo, pero bueno, 2 potenciales oportunidades. Y ahora hemos tenido también el viernes, el tercer trade, también de continuación. Fijaros, ha sido una semana completamente alcista para continuar y tener estos movimientos. Si te ha gustado este vídeo, vela por vela, inducciones junto con intención de mercado, y también fijaos que he añadido cosas como Smart Money Trap y el volumen de las sesiones. Menciono muchos detalles, muchos comentarios que a lo mejor no menciono en la introducción, como a lo mejor el volumen, de cuántas horas tarda hasta mi 1.3 a tener en cuenta, y factores denominantes que suelo estudiar. Te recomiendo que te veas este vídeo un par de veces, sobre todo si estos conceptos te suenan un poco a chino, y si no, igualmente te lo recomiendo porque creo que puedes sacarle muchísimo valor. Y si te gustan ese estilo de vídeos, déjamelo por los comentarios, que siempre me ayuda a seguir motivado y subiendo muchos más. Así que nos vemos en los siguientes vídeos.